Amén. Gracias. Buenos días. Si usted tiene su Biblia, puede tornar y abrir el libro de Josué capítulo 4. Vamos a continuar nuestra serie Piedras Conmemorativas. Lo que estamos haciendo es simplemente estoy diciendo lecciones de nuestra historia, historias de donde vinimos como iglesia y como compañerismo. Y a través de esto estamos diciendo las historias, también estamos aplicando lecciones. Una de las cosas que podemos aprender de lo que somos, y esto es un principio bíblico, lo encontramos en Josué 4, vamos a leer Josué 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significa estas piedras, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo para los hijos de Israel para siempre. Vamos a hablar de lo que es compromiso, a lo que es los trabajadores y las obras, los obreros. Si usted nos está visitando por primera vez, nuestra iglesia nació a través de lo que es el movimiento de Jesús. En los 70 Dios le empezó a revelar la visión, lo que es al pastor Ben Mitchell, le empezó a entrenar obreros, lo que es en casa en vez de ir al colegio, y ahora estamos mirando que empezamos a plantar iglesias, y la primera fue en 1973, y ahora a través de los años, ya han pasado los años, cuando nosotros empezamos a plantar iglesias, obviamente estábamos plantando para que queden para siempre, obviamente, significando que nosotros mandamos las parejas, no las mandamos para que fracasen, para que luchen, los mandamos para que tengan éxito. Eso es nuestra creencia, que el mismo espíritu que nosotros tenemos aquí, Dios puede darles y darles favor donde ellos van. Pero cosas inesperadas pasan. Cuando tú empiezas en el proceso, tú tienes lo que es un poco de revelación, y eso es lo que Dios quiere que hagamos ahora, plantar iglesia, pero no teníamos idea de todo lo que iba a involucrar, y parte de eso, cosas inesperadas. Vamos a hablar de 3 cosas inesperadas que empezaron a pasar, y vamos a hablar alguna vez de las primeras cosas que pasaron, porque son universales hasta aún hoy en día. La primera fue redirección. No todas las obras que nosotros plantamos terminan bien o salen bien. No todas las obras que mandamos tienen avivamiento y cientos de miles de personas se salvan y se convierten poderosas. Eso es la vida. Es parte de lo que es la vida. Hay cosas que los obreros que tienen que trabajar, hay ciudades que son un poquito más difíciles que otras. Entonces lo que pasa es que nosotros mandamos parejas a una ciudad, ellos empiezan a trabajar, pero muchas veces ellos empiezan a luchar, y hay muchas clases de luchas, ¿verdad? Muchas de esas luchas son que gente que entra a la iglesia, que se retengan. Lo universal, ¿verdad?, es que gente venga pero no regresan, o también nada más mantienen un poquito de grupo y no pueden crecer más allá. Entonces el pastor Mitchell empezó a entender que la esterilidad a largo plazo no es saludable para el obrero. Ahora tiene que recordar que esto no nada más son puntos en un mapa. Estos son la vida de personas aquí. Y entonces él descubrió que no es saludable, que si una pareja va y sale al campo y ahora pasan años y ellos no están teniendo gente que se salve, gente que no, la iglesia que no crezca, no es bueno para ellos. Entonces lo que empezó a pasar en las tempranas iglesias que plantamos en Cottonwood, que es la primera vez que tratamos aquí, que no terminó bien, no fue bien. Entonces cosas pasaron, las actitudes, la naturaleza, y empezaron a culpar al pastor, empezaron a culpar a la iglesia, cosas que empezaban luchando que no estaba bien, ¿eh? Entonces lo que tiene ahora que pasar es que
o el pastor ve que esto no está bien, que el pastor vea que para esta pareja no esté bien ahí, que no se quede ahí, que se queden ahí, y que estén muriendo espiritualmente. Y también tienes parejas que tiran la toalla, que renuncian. En este caso fue la primera pareja que renunció y fue la primera pareja que tuvimos que regresar para redirección. Estamos redirigiendo ahora sus vidas al ministerio, pero quiero que me entiendas y me escuches. Esto es fundamental aquí para quién somos. Como iglesia, nosotros estamos comprometidos con los trabajadores, con los obreros. Eso es increíblemente importante. Acuérdese de la diferencia de lo que es entre una denominación. Una denominación es centralizada, ¿verdad? Entonces, la gente que decide quién va a ir o quién va a convertirse pastor y dónde van a ir, quizás no conozca a esta persona personal, estas parejas personalmente, son un número nada más. Yo no estoy diciendo que es malo, eso es la realidad. Cuando tú creas una organización central, ahora la gente no están conocidas, no están conectadas. Entonces, cuando las parejas están luchando ahora, batallando, no hay una respuesta, una manera de responder rápidamente, porque es como una máquina y se mueve lenta la cosa. Cuando nosotros mandamos parejas, ellos son familias. Los obreros que estamos mandando son preciosos para nosotros. Es como mandar a tus hijos aquí. Entonces, si ellos están luchando, batallando, eso no es nada más. Bueno, ¿sabes qué? Vas a molestar y a perturbar nuestros números si tú regresas. No. Nosotros estamos comprometidos los obreros y lo vamos a hablar más adelante de apoyo financiero más adelante. Pero una de las cosas que nosotros hacemos, que nosotros mandamos a las parejas, los apoyamos financieramente para que lleguen ahí, las obras que queden ahí hasta que se levanten. Y en este caso estamos hablando ahora de problemas. Si la obra no trabaja, no termina bien y la pareja necesita regresar a casa, estamos comprometidos con ellos y hacemos un compromiso financiero. No lo dejamos ahí. Dios te bendiga, que todo esté calentito, que déjanos como salga todo. No. Ellos tienen que regresar. ¿Cómo van a regresar? Necesitan agarrar un trabajo, encontrar un trabajo. Ahora un compromiso hacemos con ellos. Y lo llamamos redirección. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo que se acabó esto. Quizás que algunas parejas necesitan regresar y necesitan sanar. Han sido golpeados por los años, quién sabe por el tiempo que han estado allá afuera. Necesitan refrescarse, necesitan sanar. Hay veces que no están pensando de forma correcta. Hay veces que tienen que aprender cosas. Todas esas cosas. Aquí está el problema. Es que el diablo empieza a perturbar la cabeza de los obreros muchas veces, empieza a molestar. Hay gente que no procesa la redirección de forma efectiva porque lo ven como que sabes que yo soy un fracaso o yo te he fracasado o el pastor de la iglesia mi pastor esté enojado conmigo porque invirtieron mucho dinero y no terminó bien la cosa. Eso es absolutamente como el pastor Mitchell miraba esto. Él tenía una perspectiva saludable. Redirección es solamente un paso, no es el fin aquí. Esto está basado en Salmos 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, mira esta escritura aquí. Nos dice dos cosas muy poderosas de servir a Dios y hacer algo para Dios. Número uno, la vida es hecha, se comprende de pasos. No es un grande paso al destino, son pasos, ¿verdad? Hay veces que esos pasos involucran cosas que no terminan bien, no salen bien, es solamente un paso. Así era como el pastor Mitchell, él no miraba a alguien que, bueno, tú me fracasaste, tú eres una persona terrible. No, acuérdate lo que el viejo dicho se dice, que el pastor Mitchell decía muchas veces, él me decía, Greg, hay veces que tú agarras el oso y el oso muchas veces te agarra a ti. Hace unos meses atrás aquí un oso terminó agarrando y comiéndose un hombre. La vida es así, ¿verdad? Así es como papá miraba la vida. No siempre ganas, son pasos. Todo que estás experimentando la vida no es final, es un paso. La segunda cosa es, aunque él caiga,
Tú no levantas a lo que es éxito increíble en la vida. De repente, hay veces que las cosas no trabajan y papá tenía una perspectiva muy saludable. ¿Sabe que eso es un proceso? Regresa, sana, aprende algunas cosas quizás y después lo hacemos otra vez. Y eso es exactamente lo que pasó. La primera pareja que regresó para redirección fueron sanados, aprendieron y los mandaron otra vez y ellos encontraron fruto en lo que fue en otro lugar. La primera cosa que no fue esperada, acuérdate, no teníamos un mapa para plantar iglesia, esto era totalmente nuevo, redirección aquí. La segunda cosa que puede pasar es tragedia. Una de las cosas que tú aprendes en la vida, que cosas malas pueden pasar a gente buena. Aún si estás haciendo las cosas bien, el servir a Dios no te da una santa inmunidad de problemas. Hay cosas malas que le pueden pasar a gente buena y no puedes verlas que vengan, ¿verdad? Una de las cosas, los tiempos tempranos, en nuestro compañerismo aprendimos esto a través de John Metzler, un hombre fue el amigo de mi papá, fueron al colegio junto de la Biblia en Los Ángeles. John Metzler fue muy influencial en el comienzo de nuestro compañerismo, influencial, poderoso toque de Dios en su vida, y él tenía avivamientos en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, tremendo lo que fue hombre de Dios. Después de unos años, John Metzler terminó pionando una iglesia en nuestro compañerismo en la parte norte de Phoenix, creo que fue el Valle de Paraíso y Paradise Valley. Tenemos unas fotos aquí de John Metzler. Es uno de las fotos, unos folletos tempranos de él. Aquí él está en la mano derecha. John era vestidor muy llamativo y se vestía y era muy divertido para estar alrededor de él. John Metzler estaba predicando un avivamiento en Sedona, Arizona. ¿Cuánto recuerdan que nosotros tenemos una iglesia en Sedona, verdad? Un lugar muy extraño para tener una iglesia. Hay millonarios, hay muy rica. Yo recuerdo que cuando me salvé, fui a un grupo de evangelismo y estaba pasando folletos para una película gratis, y una mujer que obviamente tenía mucha riqueza me dijo, ¿por qué yo voy a ir a una película gratis? Entonces, ahí Flagstaff había plantado una iglesia en Sedona. Y John Metzler, que estaba pastoreando en Phoenix, estaba manejando entre Sedona y Phoenix todas las noches al él predicar este avivamiento. Esto fue en diciembre de 1978. Una noche, él llevó 4 de sus discípulos, 4 personas de su iglesia, y ellos fueron de Phoenix a Sedona. Muy interesante historia aquí, está entretejida lo que le voy a decir. Había una mujer de Sedona esa noche que ella atendió y no respondió a la llamada al altar. Alguien trató con ella para que se salve, ella rechazó y ella no se salvó. El servicio terminó, John Metzler y sus 4 personas de la iglesia estaban yendo en el carro, en su automóvil, regresando a casa, y esta mujer también estaba en su automóvil y estaba yendo hacia Phoenix. Esa noche había una tormenta horrible. Y cuando edificaron lo que fue los puentes, cuando edifican puentes, los arquitectos, los ingenieros lo hacen para que puedan resistir una inundación de 100 años, que es lo máximo que podamos recibir tormentas en un término de 100 años. Por lo general edifican así, y están supuestamente a lo que es edificar puentes para que aguanten inundaciones con esa fuerza. El contratista que había hecho ese puente nunca había visto una inundación, y él hizo tranzas en el fundamento, y en la carretera 17 lo que es hay un río que se llama Agua Fría, y en una horrible tormenta habían 3 automóviles que venían juntos. Había una pareja de ancianos enfrente que no estaban conectados con John Metzler y sus 4 personas de la iglesia en el medio, y la mujer que no se salvó, era el tercer carro, estaba yendo hacia Phoenix. Cuando ellos vinieron al puente de Agua Fría ahí,
en el nuevo río, en la ciudad de Black Canyon, el puente se derrumbó. Y una historia muy interesante. Y los ancianos, la pareja mayor ya, primero, cuando el puente se derrumbó, su carro voló salió en el aire y rompió las ruedas del carro y ellos sobrevivieron. John Metzler, sus 4 personas, su carro chocó y todos murieron instantáneamente al impacto y ellos fueron arrastrados con el río. El tercer carro, el auto, la mujer que no se había salvado, el carro de ella llegó al agua. Los ancianos pudieron ver esto. La mujer llamó por ayuda y el agua la arrastró y se la llevó. Esto fue una increíble tragedia. Ahora le estoy dando un poquito de lo que a través de los años, que cuando la gente muere, muchas veces gente me pregunta, las preguntas que no se puede responder. ¿Por qué, Pastor Greg, murieron? ¿Por qué oramos y por qué ellos mueren? No sé, yo no soy Dios, no tengo esa respuesta, pero muchas veces pienso acerca de John Metzler, piensa acerca de esto. Unos segundos más adelante hubiesen vivido, unos segundos más tarde ellos hubiesen vivido, era el tiempo de irse, ¿verdad? Eso es, la Biblia dice que está instituido que un hombre muera. Esto es completamente inesperado. El pastor Mitchell no plantó iglesias pensando, bueno, 1.7% va a morir aquí. No podía considerar esto, de tenerlo en cuenta. Esto fue un shock. Entonces yo dije, con respecto a lo que es redirección, y estamos comprometidos al obrero, ¿verdad? A los obreros, pero también está la segunda enseñanza. Nosotros estamos comprometidos a la obra, a la iglesia. Ahora, recuerda la diferencia entre una denominación. Una denominación quiere decir control centralizado. Acuérdate como el pastor Mitchell vino a Prescott, fue que hubo una caída moral, no había pastor, no tenían pastor por 3 meses. ¿Por qué? Porque es como una máquina aquí, la gente haciendo las decisiones. No era su iglesia personal, era, por votación y tenían una posición, pero no era algo personal, no había una conexión personal aquí con esta gente. Entonces es como un proceso, que va fluyendo. Esto es verdad con denominaciones en el mundo que muchas veces tienen vacías iglesias que no pueden llenar. Pero un compañerismo no es control centralizado. Un compañerismo, nosotros nos unimos con una causa común, no por lo que es reglas centrales. Y una de las cosas es que cada iglesia que planta iglesia, el obrero, esos son nuestros hijos, son familias. La iglesia ahora, nosotros tenemos un término que estos son nuestras iglesias hijas. Están relacionadas con nosotros. Entonces, si ahora hay una crisis ahora en la iglesia, nosotros no decimos, ¿sabes qué? Vamos a agarrar un comité y vamos a hablar. Yo creo que el próximo mes vamos a tener una junta. No. Esto es familia aquí. Entonces, por la primera vez, el pastor Mitchell tuvo que hacer una decisión. Dijo, necesitamos un pastor aquí. El pastor aquí murió, entonces necesitamos un pastor ahora en esa iglesia absolutamente rápido, lo más rápido posible. Entonces él se puso en contacto con Silver y John Gaddis, de donde ellos estaban, y ellos inmediatamente fueron mandados ahí, creo para el próximo domingo después de esta tragedia. Ellos estuvieron ahí. Entonces el pastor Mitchell dijo, si nosotros vamos a plantar iglesia, nosotros tenemos que hacer lo que se necesite hacer. No puedes dejar iglesias que estén ahí cuando están pasando por cualquier tragedia, que estén flotando. Entonces plantar iglesia, tú estás comprometido al obrero primero, pero también estás comprometido a la obra. Entonces nosotros tenemos un compromiso a cada iglesia hija, que nosotros vamos a hacer lo que necesitamos hacer para preservar esa iglesia. Vamos a pararnos y respaldarlos y ayudarlos. Entonces la cosa inesperada era redirección. Lo segundo fue tragedia, y la cosa tercera inesperada es crisis. Entonces al tú plantar iglesias, tú descubres que
por muchas y diferentes razones, parejas tienen que dejar iglesias de repente. Eso puede ser una crisis de salud, eso puede ser que renuncien. Hay muchos puntos aquí. Puede ser pecado que tienen que ser removidos por cualquier razón. Hay veces que tú tienes matrimonios que de repente ahora se dejan la iglesia. Eso pasó por primera vez, no por muerte, pero en 1979 tuvimos que hacer un cambio en Perth, Australia Occidental. Habíamos plantado esa iglesia, las cosas estaban saliendo bien, Dios estaba haciendo cosas buenas, y ahora de repente, rápidamente tuvimos que hacer un cambio. Y nosotros tenían una buena iglesia. Si yo recuerdo en ese momento, tenían más o menos como unas 60 personas. Era una iglesia saludable en los comienzos tempranos, pero fue una iglesia donde se estaba apoyando a sí mismo. Entonces el problema era que nosotros plantamos obreros en conferencias, ¿verdad? Para nosotros tenemos conferencia en enero. Tenemos conferencia en julio primordialmente, y si no es una crisis, entonces hay gente que nos dice, bueno, yo quiero pastorear, quiero ir a otro país. En la conferencia, julio o en enero, cuando tratamos con eso, pero en una crisis nosotros no tenemos ese lujo. ¿Qué es lo que pasa si la crisis ahora pasa y ocurre en febrero y nosotros vamos a tener esta conferencia hasta julio? No podemos decirle a una iglesia saludable, hey, escúchame, van a llegar ahí eventualmente. No, tuvimos que mandar una pareja ahí rápidamente. Entonces ahora el problema fue cuando tú plantas iglesias internacionalmente. Todo internacionalmente es mucho más caro. En los tempranos días estábamos plantando iglesia en Wickenburg, Flagstaff, Cottonwood. Hey, vamos al cerro, pasar el cerro, y estamos en una hora. Internacionalmente no funciona así. Ahora tú tienes que comprar boletos, visas, tienes que mudar todos sus muebles, y hay muchas cosas involucradas aquí. No interesa, tiene que pasar, esto tiene que tomar lugar, y cada iglesia que va a plantar obreros, tú tienes que tener esto y tener en factor esto, que nosotros estamos comprometidos al obrero, a la obra, y lo hemos visto a través de los años. Cuando tenemos redirección, tragedia, crisis, hacemos un compromiso hacia los obreros y las obras, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a hablar seguramente de lo que es metas y logros en plantaciones de iglesia o en el plantar iglesias. Ahora hemos llegado a las obras que empezaron a plantar en 1973. Esto es una meta, un logro grande que lo vamos a poner en la pantalla. En 1977 se habían plantado 25 iglesias afuera. Teníamos 25 iglesias adicionales que habían sido plantadas, y la mayoría de ellas habían sido de Presca, pero ahora estamos teniendo otras iglesias que están plantando sus iglesias. Piensa acerca de esto, 25. En 4 años teníamos 25 iglesias plantadas en total. Entonces tuvimos unos logros, unas metas grandes. Empezamos a plantar iglesias en nuevos departamentos o estados de Estados Unidos. Inicialmente fue todo en Arizona. Fue Wickenburg, Tucson, Flagstaff, Cottonwood, diferentes lugares en Arizona. Y es más, la iglesia cuadrangular se refería a nosotros como lo que era el compañerismo de Arizona, y partemente era porque donde el avivamiento empezó, en Arizona, pero también fue porque nuestra inicial manera de plantar iglesias, al comienzo, y recuerda, si tú te criaste en nuestra iglesia, y es completamente normal que tenemos estos muchachos que estaban en drogas, se salvan, y ahora los entrenamos, los discipulamos, los mandamos. Oh, sí, es lo que hacemos aquí. Pero acuérdate, para la iglesia cuadrangular eso era asombrante. Ellos estaban haciendo ¿qué? Hace unos años atrás, y ahora son hombres de Dios. ¿Cómo eso puede pasar? ¿A qué escuelas fueron? Bueno, no fueron a ninguna escuela, fueron entrenados en casa. Entonces, nosotros empezamos, era natural que nosotros íbamos a plantarlos cerca para que le podamos dar apoyo, ¿verdad? Era más fácil poder manejar 1 hora sobre el cerro y ayudar 3 horas, sea lo que sea, Tucson, Phoenix, Flagstaff, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hacíamos, podíamos apoyarlos. Era lógico
plantarlos cerca. Pero ahora las obras en Arizona empezaron a crecer y madurar y crecer. Y Tucson estaba creciendo y Flagstaff estaba haciendo las cosas muy bien. Las iglesias en Phoenix, ahora empezamos a esparramarnos. Las primeras obras, como ya dije, fue Galac, Nuevo México. Fue la primera la obra en Nuevo México. Después plantamos en California, Blythe, California. Fue nuestra primera iglesia en todo el estado de California. Recuérdese, ya estaba del otro lado de la frontera, cerca de Arizona aquí. Después fue Gallup, en Las Cruces, Alamogordo, a diferentes lugares. Aquí tenemos unas fotos aquí. Quiero mostrarle que aquí está Kevin y Janet Foley, que ellos estaban en Alamogordo, Nuevo México. La iglesia existe hasta aún hoy en día. Aquí habían encontrado un edificio aquí que se llamaba La Puerta en ese tiempo y tenía una flecha ahí en la puerta. Y eso tiene que ser una señal de Dios, ¿verdad? Eso es la broma del pastor Kevin hasta el día de hoy me la hace. Entonces ahí está Nuevo México. Ahora estamos moviéndonos, avanzando. ¡Wow! Trabajó en Nuevo México como trabajó en Arizona. En 1979 nosotros tuvimos la primera iglesia en Texas, El Paso, Texas. Paul y Linda Campo lo mandaron. Aquí originalmente tenemos el edificio original que está ahí en la noche. Obviamente en Texas hay mucha gente hispana, entonces se llamaba La Puerta aquí. Y aquí está Freddy y creo que es Freddy González aquí, muy instrumental, ese hombre en la mano izquierda aquí que tiene su brazo alrededor del pastor Campo. Creo que el pastor Simón me dijo que ganó 100 personas personalmente y las trajo a la iglesia. Él falleció, pero era muy influencial ese hombre y yo quiero que entiendas esto. Texas ahora para nosotros es un lugar muy lejos de Presca. La iglesia hizo las cosas fantásticas, lo mismo, estamos mirando, no nada más que era una cosa Arizona aquí, la primera iglesia en Colorado Springs, Colorado, Pueblo, Colorado. Estos fueron obras principio del comienzo y las obras empezaron a crecer en esas ciudades también. Tuvimos la primera iglesia en Utah, Provo, Utah, unos meses después. Mike y Mary Webb fueron a lo que es Salt Lake City. Tengo una foto aquí de los tiempos. Aquí todavía esto es la iglesia del Paso. Es un evangelismo aquí en un camión. Aquí están pasando una película afuera y Dios estaba ayudando a la iglesia del Paso, que es una iglesia conferencista hoy en día está el pastor Paul Stevens. La próxima foto aquí está Mike Mary Webb. Ellos fueron a lo que es Salt Lake City y en Utah. Originalmente eso fue asombrante. Vas a mandar una pareja donde está el país de los mormones, pero hay mucha gente que no son mormonas, ¿verdad? Y aquí está una foto temprano de ellos, de lo que es de la congregación en los tempranos días. Esa iglesia todavía existe hoy en día y ahora nuevos estados, nuevos departamentos empezaron a contar la obra de Dios. Illinois, tuvimos un hombre que vino al compañerismo y plantó una iglesia en Sparta, Illinois. Aquí está Terry Haynes. En sus días tempranos, yo le pensaba que Terry Haynes, le decía, tienes que darme prueba porque te ves como un dentista hoy en día. Yo le digo a Terry, no creo que te veas como pecador, pero aquí tengo prueba, aquí está. Son los tiempos tempranos, quizás antes de ser salvo. La próxima foto aquí están, Esparta, muy poco después, y Merion, Illinois. Tenemos dos iglesias. Ahí está Terry Haynes, que está pastoreando ahora la iglesia Carbondale. Ahí está Harry Hills, que fue el primer pionero en Parta. Está papá, está Joe Campbell ahí, que pionó la iglesia Merion, Illinois. Y esto fue una de las conferencias tempranas que hicieron allá. Entonces piensa aquí, Illinois está muy, muy lejos de Arizona, pero no interesa, ¿verdad? Si tú haces lo que nosotros hacemos aquí, si tú quieres ser quien somos y hacer lo que hacemos, Dios te va a ayudar exactamente de la misma manera. Tenemos la primera obra plantada en Guam, en las Islas Marinas.
Marianas, la primera obra no salió muy bien las cosas, pero fue revolucionario de ir a otra nación ahora. Creo que fue su primera internacional iglesia, de plantar iglesias, pero eso abrió camino. Y tenemos una foto aquí de Guam. Yo te muestro aquí en el mapa. Guam está muy, muy, muy lejos allá. Y la obra de Dios, la primera obra que plantaron no salió bien las cosas. Después, la segunda vez fue muy bien y hoy en día es una iglesia conferencista. Aquí está una isla muy pequeña. Esa es una foto actual de hoy en día y es una obra poderosa de Dios que está pasando ahora. Después de ahí, en plantar iglesias, muchas veces vamos a hablar de eso, que hay cosas lógicas del por qué vamos a ir. Quiero ir a mi pueblo, mi casa. La gente que fue a Illinois eran de ahí ellos, entonces su corazón estaba de ir a su pueblo. Y el pastor Mitchell, una pareja vino a hablar con el pastor Mitchell que habían estado pastoreando y le dijeron al pastor, queremos ir a Alemania. Entonces la primera iglesia en Alemania. Ahora, una vez más, en nuestra conferencia empezamos a plantar de forma doméstica en los Estados Unidos, pero tenemos una trompeta aquí, no teníamos una foto aquí, pero aquí, amén, la segunda iglesia plantada a Europa. Recuerde que la primera fue Holanda, Holanda fue la primera que fue sobrenaturalmente. Ahora aquí está la segunda foto que está siendo plantada en Europa y lo estamos haciendo deliberadamente. Mandamos a Don y Liz McPherson a que vayan a la parte occidental de Alemania, Wiesbaden, que intentaron lo que fue apionar ahí. Y eso fueron logros y metas grandes para nosotros. Y ahora estás hablando de gente común. Lo hermoso de plantar iglesias es que es indígena, que es de adentro. Esto es lo que pasa. Si tú estás en una organización y están hablando que tiene un misionero en lo que es África, en las islas, sea lo que sea, eso es emocionante, ¿verdad? Tu corazón está conmovido, pero cuando tú plantas de aquí, de adentro, cuando dices, yo conozco a esa persona, él va a ser un misionero, ellos van a ser misioneros. Entonces eso es muy, muy conmovedor, ¿verdad? Porque no es nada más, ya es algo que no puedes tocar. No, tú dices, yo me salvé con ese hombre, con ese muchacho, y podemos hacer esto. Eso es lo brillante de la visión que Dios nos dio de plantar iglesias de adentro. Hay veces que yo recuerdo esta obra aquí en Alemania no terminó bien, pero la idea fue conmovedora, ¿verdad? Es que vamos a alcanzar el mundo con gente como nosotros, no profesionales que fueron y agarraron un colegio y aplicaron para lo que es el candidato mejor. No, gente común como nosotros que pueden alcanzar al mundo. Entonces esos fueron logros, metas grandes. También el plantar iglesias en cualquier nivel también tiene elementos orgánicos, que quiere decir de adentro. Yo sé que cuando hablamos de algo orgánico, cuando vas a la tienda, es cosas que cuestan muy, muy caro, ¿verdad? Pero estamos hablando de la iglesia, algo orgánico, quiere decir de adentro aquí. Entonces, al gente salvarse en Prescott, vamos a aplicarlo aquí en Prescott ahora, o en Arizona, algunas de las iglesias de Arizona. Recuerda lo que estaba pasando en el movimiento de Jesús. Los hippies estaban viajando. Ellos estaban yendo ambulantes por todo Estados Unidos. Entonces tuvimos gente que se salvó en nuestras iglesias que no eran de aquí. Ellos habían estado ambulantes visitando a gente, se salvaron aquí. Si alguien genuinamente se salvaba, ¿qué es lo que pasa? La gente que se salva quieren orar y quieren testificar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es natural que tú ores de donde tú eres y que tú les testifiques a gente en tu casa, ¿verdad? Y eso pasó. Michelle Greeley, que estaba aquí, ahora es Michelle Olson. Ella vino a Prescott aquí
y ella estaba yendo a la Universidad de Prescott, al colegio de Prescott, se salvó, y Michelle empezó a escribir cartas a casa. Ella mandaba cartas y testificándole a la gente en Massachusetts. Yo mencioné en unas enseñanzas tempranas, creo que Bruce Carter contó como 36 personas que de su comunidad muy pequeña, Hamilton, Wayne, todos estos lugares afuera de Boston, del área de Boston, empezaron a salvarse y algunos de ellos se mudaron aquí, se salvaron, algunos de ellos están aquí, como Bruce Carter, está en nuestra iglesia todavía, y diferentes todavía están aquí, pero otras personas se salvaron, pero no tenía sentido de mudarse aquí, entonces que era lo natural de plantar iglesia. Gente empezó a decir, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos una iglesia de donde yo soy. Entonces empezaron a orar. Ellos están pidiéndole a las cortes del cielo, Dios, necesitamos una iglesia en mi pueblo, en mi casa, de mi barrio. Y mucha gente de Massachusetts empezó a orar, Dios, necesitamos una iglesia en Massachusetts. Filipenses 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí está el apóstol Pablo, está hablando de una iglesia que él había plantado y él dice, tu compañerismo, tu comunión, es lo que somos un compañerismo, una comunión que estamos trabajando junto para hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Si tú oras por una ciudad que Dios plante una iglesia, tú ahora te conviertas en una parte de esto, de lo que Dios está haciendo. Entonces, la gente había estado pidiéndole a Dios que Dios mande una iglesia, probablemente molestando al pastor Mitchell, pero aquí hay una meta, un logro muy grande. La primera iglesia que mandamos a la parte este de Estados Unidos, Mark y Jane Hurley, los mandamos a Beverly, Massachusetts, más de 2,000 millas de distancia. Esto no podemos ir en el cerro ahora y mandarle un grupo de impacto o banda. Estamos mandando y confiando en Dios ahora a esta pareja y estamos confiando en Dios. Dios, tú eres el mismo Dios en Massachusetts que tú eres aquí. Tenemos una foto aquí que vamos a mostrar. Esto es lo original, el anuncio en la trompeta aquí. El compañerismo de Arizona se extiende a la parte este, a la costa este de Estados Unidos, y esta fue la primera obra que mandamos lo más lejos que habíamos ido a Illinois, Texas, hasta ese entonces. Creo que tenemos otra foto aquí, y aquí está Mark y Jane Hurley. Fueron ellos eran de ahí, y era natural que ellos puedan regresar de donde ellos eran, y una iglesia fue plantada ahí. A la misma vez, Harold Warner se había salvado en Prescott. Harold no era de aquí. Harold, él era de lo que era parte este de Massachusetts, y su madre estaba viviendo en Cape Cod. Su mamá se salvó. Algunos de sus amigos se salvaron también, y ellos empezaron a orar diciendo, Dios, necesitamos una iglesia en Cape Cod. Ellos empezaron a pedir ahora a Harold, necesitamos una iglesia en Cape Cod. Paul y René Stevens estaban pionando en lo que era San Bernardino, California, y no le estaba yendo bien. Paul Stevens dijo, ¿sabes qué? Estábamos muriendo. Fueron al pastor Warner, le dijeron, podemos regresar a casa, ya no está funcionando, estamos desanimados. Y el pastor Warner le dijo, ¿qué hacer que en vez de venir a regresar a casa, por qué no van a lo que es Cape Cod? Hay gente ahí que necesitan una iglesia. ¿Por qué no van a Cape Cod? Entonces Paul René Stevens, ello fue su segunda iglesia que ahora tuvimos en la parte oeste de lo que es Estados Unidos. Y ahora tenemos unas fotos aquí en los días tempranos. Aquí está Paul René Stevens, que lo están mandando. Yo no recuerdo si esta es la conferencia que lo está mandando a Cape Cod o temprano, pero aquí hay lo que es un artículo en el periódico que se llamaba Cape y las Islas, y hablando de lo que era la iglesia. Tú tienes que entender aquí que este lugar no habían visto nada como esto, no había iglesias así como en este lugar en Cape Cod, en la área de Cape Cod. Y había una mujer aquí que estaba en la iglesia que se llamaba Saber
Stockdale era amiga de la hermana Warner y ella les permitió que tengan su primer servicio y tuvieron 30 personas en su casa simplemente porque la gente estaba orando, testificando, estaban trabajando juntos y la iglesia empezó a avanzar de ahí y hoy en día es un centro conferencista. Lo segundo es que no nada más orar por una ciudad, quizás Dios ponga una ciudad en tu corazón que tú nunca vayas, pero Él quiere que tú te ligues en oración. Pero también tenemos otra gente que tiene una carga por gente que regresar. En 1983, Eric y Brenda Struss fueron plantados en lo que es Tucson, Arizona, Rochester, Nueva York. ¿Por qué? Porque él era de Rochester. Entonces, las iglesias son plantadas de diferentes formas. Esto es una carga natural. Yo quiero ir de donde yo soy. Gente necesita a Jesús. No tengo una foto aquí como pareja. Estoy luchando aquí con la foto. Te voy a mostrar una foto aquí. Aquí está Eric en la derecha. Yo no sé si él quiere que muestre esta foto aquí, pero él es Eric Struss aquí. Ray Ruby, José Arena y también Jesús Becerra, que falleció. Todos estos hombres de Dios de Tucson. Que ellos respondieron y la iglesia en Rochester está hoy en día en Nueva York. Entonces esos son logros y metas. La próxima meta o logros fueron que internacionales iglesias empezaron a plantar iglesias. En Prescott nosotros mandamos un obrero a lo que fue Nogales, tratando Nogales, Arizona. Después se abrió nuevo en México, sobre la frontera, y el pastor pastoreó los dos lugares ahí. Después de años, una persona mexicana tomó la iglesia en Nogales, Sergio Gagiola. Él tomó esa iglesia, la iglesia de Nogales, Sonora, y recuerde que nosotros después tuvimos un muchacho que se había salvado aquí en Prescott, que él era ilegal. Él vino a Prescott en los días tempranos. No era un muy buen lugar para esconderte en esos tiempos aquí en Prescott. Entonces él terminó regresando y en ese nivel en México realmente no podía apoyarlo completamente. Entonces trabajamos juntos y mandamos a Cruz y Terry Guerrero a Obregón, México. Tenemos una foto aquí. Estos son unos días tempranos aquí, obreros. En la izquierda, si recuerdo correctamente, eso es José Luis Gagiola. En la izquierda. Después el otro hermano, Sergio Gagiola, está su hermano, aquí Fernando Nogales, Rubén Reña, que estaba afiliado con nuestro compañerismo de California, y está Cruz Guerrero a la derecha. Estos son los conversos tempranos aquí, y la mayoría de ellos fueron a empezar a pastorear. En 1978, ahora Nogales, ellos habían mandado un obrero trabajando con Tucson en Agua Prieta, recuerde, y después Obregón. En 1978 fue una meta, un logro muy grande, que Nogales plantó su primera iglesia orgánica, significando que una pareja mexicana, ellos ahora van a pagar de México, y esto fue una discusión desde el comienzo. El pastor Mitchell, la primera obra quería abrir negocios diferentes también, para tener dinero, y el pastor Mitchell dijo, no, la voluntad de Dios es indígena. México, los mexicanos tienen que dar en su moneda y ellos tienen que plantar iglesias de adentro. Y en 1978 hicieron eso. José y Luis y Lucy Gagiola fueron a Los Mochis. Aquí tenemos la foto. Tiene un bigote grande, tiene más pelos en su bigote que yo tengo pelos en mi cabeza. Ellos fueron los primeros obreros mexicanos que fueron pagados de Nogales, México. Entonces, el principio indígena que el pastor Mitchell creía, aquí está prueba que funciona. Trabajó en México, después ellos plantaron iglesias en Hermosillo, Agua Prieta, Mexicali, San Luis, Río Colorado, Tepexpan. Algunas de estas ciudades fueron originalmente que Jack Henry estaba haciendo cruzadas, y el resultado natural, gente se salvó y plantaron iglesias así. En 1981, en la iglesia que vamos a hablar por último, que vamos a hablar hoy, es la iglesia de Perth, que la plantamos en 1978. En 1981, Perth plantó
una iglesia en una ciudad llamada Geraldton, la parte occidental de Australia. Un hombre llamado Lynn Litton se había salvado en Prescott. Él era el medio hermano de Ramborough. Él había sido salvo, Lynn Litton, en Prescott. A través del tiempo, él terminó mudándose a Australia para ayudar a lo que era Ron y Susie establecer la iglesia. Y Perth ahora estaba explotando en crecimiento como ciudad. Entonces Lynn y Linda, su esposa, fueron mandados a un lugar llamado Geraldton, a la parte occidental de Australia. Eran cuadrangular al principio. La parte de lo occidental de Australia tiene una ciudad grande, Perth, y después había un pueblito chiquito llamado Geraldton. No había iglesia cuadrangular en ese pueblo, y mandamos a esa pareja para no tener una pelea territorial con ellos. Ellos alquilaron un edificio. Más de 200 jóvenes se vinieron a ese evento, y como 25 o 26 personas fueron salvas. Ahí tenemos también la foto de ellos. Lynn y su esposa fueron salvos aquí en Prescott, y fueron ellos. Aquí está el original concierto, 200 jóvenes en un salón que habían rentado en el centro, alquilado. Aquí está el altar, que gente está tratando y trabajando con la gente. Después, al fin del concierto, ahí hay gente. Paul Graham está en la foto, Mike White. Son personas que nosotros conocemos, que en esa guerrilla. Ese fue el concierto de apertura. Darrell Elliott me dijo que 5 de ellos que se salvaron en el primer concierto terminaron siendo pastores o esposas de pastores en el tiempo futuro. Fue algo sobrenatural. Desde el comienzo, después de 3 meses, la iglesia tenía 60 personas. Tenemos una foto aquí, la próxima foto. Aquí está la foto de los comienzos. Solamente hacía meses que había sido plantada en este punto. Y ahí está Darrell y su esposa, que son los líderes de lo que es Australia. Él salió de apoyo. La iglesia estaba apoyando. Después de 7 meses estaban apoyando a sí mismos. Tenían su edificio. El pastor fue tiempo completo. Después tenemos otra foto aquí. La iglesia empezó a crecer. Entonces aquí está el otro lado del mundo. Aquí todo lo que están haciendo. Aquí está esta pareja haciendo lo que ellos vieron en Prescott, en Flagstaff, la iglesia de Perth ahora, y trabajó de la misma manera. Dios, amén, no hizo solamente esto en Estados Unidos. Era claramente una cosa celestial que trabajó. Darrell Elliott me dijo que en su cuaderno de preparatoria de fotos de la escuela, dice que en 2 años, 1981-82, él contó más de 100 personas. En esos 2 años, que 100 personas se salvaron en esos años. Fue algo sobrenatural, la obra de Dios en Geraldton. Y Darrell me dijo que la iglesia, la Casa Alfarera, trajo la revolución de Jesús a lo que era la parte occidental de Australia. Los últimos 2 logros que antes que cierremos, vamos a poner aquí en la pantalla. Ahora, en 1980, 7 años después que nosotros empezamos a plantar iglesias, ahora en 1980 ya habíamos plantado 75 iglesias afuera de Prescott. Prescott plantó, Tucson plantó, Flagstaff plantó, México estaba plantando, Australia, Perth, Australia. En 1980, eso es un logro, una meta tremenda. Ya teníamos 75 iglesias aparte de nosotros. Nosotros después tuvimos 2 hombres que fueran parte de nuestro compañerismo, ya estaban salvos, estaban pastoreando, pero se unieron porque habían escuchado lo que Dios estaba haciendo. Mike Neville vino y empezó a venir a las conferencias y se asociaron. Rubén Reina también. Rubén Reina se asoció. El pastor Mitchell no les pidió nada de ellos, solamente el pastor Mitchell contestó sus preguntas, les mostró lo que hacer. Ellos empezaron a plantar iglesias que no están incluidas aquí, de estas, que fueron adicionales a las iglesias. Entonces Dios estaba moviéndose. La última meta y logro que vamos a hablar en 1980,
la primera cuarta generación fue mandado, el pastor de cuarta generación. Ahora vamos a mostrar una foto aquí. Piensa acerca de esto. El pastor Mitchell es la primera generación que él mandó un obrero a Flagstaff. Esa fue la segunda generación y ahora tenemos la foto aquí en la izquierda. Tenemos Ron Simpkins, él fue la tercera generación que fue mandado a Payson. Originalmente la pionó, tengo Glenn Clark aquí porque Glenn Clark terminó tomando la obra de él cuando él ya estaba salvo y ahora Glenn, que él iba a moverse, la cuarta generación, Dave Stevenson, fueron salvos, entrenados en casa, se convirtieron en discípulos. Dave Stevenson fue el primer pastor de cuarta generación. Ahora, si lo conectas todo esto, no nada más Presca, no, se mudó a la segunda generación, la próxima generación y la próxima generación. Esos son logros, metas grandes. Lo que empezamos a ver es que esto va a trabajar cualquier parte en el mundo. La última cosa, antes de cerrar aquí, yo le hablé de la Biblia de mi papá, yo quiero mostrarla aquí. La Biblia de mi papá es un legado vivo aquí. Tú puedes ver de lo que es Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas a encontrar. Y aquí tiene una nota y eso quiere decir Dick Mills fue el evangelista que le dio esto como una palabra. Dick Mills daba una escritura y él decía, esto va a ser la marca de tu personal ministerio o de tu iglesia. Y él le dijo, esto va a ser la marca de la iglesia de Presca. Lo dijo en 1975. Solamente teníamos unas pocas iglesias en ese entonces, pero ese hombre vio a lo espiritual y dijo, la marca de la iglesia de Presca es que tú vas a tirar pan sobre las aguas. Y eso es verdad. Si tú ves las conferencias, nosotros tenemos pastores, predicadores que vienen, que tú los encuentras, los conoces en las conferencias, porque hemos hecho en 1973, hemos echado el pan, lo hemos puesto en las aguas, conferencias hermosas que tú lo ves, cómo regresan la palabra de Dios. Cuando tú ves cosas así, es por eso que el pastor Mitchell decía una y otra vez, eso no es una obra de hombre, es una obra de Dios. No es algo que un hombre pensó de esto es lo que Dios ha revelado y esto es lo que nosotros, nuestra misión, plantar iglesia. Dios lo bendiga, vamos a parar ahí, el servicio va a empezar a las 10:30.